Bueno, María Victoria, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer realmente. Voy a estar hablando con María Victoria Vázquez, Vic Vázquez para la gente amiga. Bueno, tiene dos libros publicados de cuentos que me gustaron muchísimo. Los voy a mostrar las tapas. Frío, que es el primero que publicaste, y Salamandra, gran tapa bueno, del amigo Colifato, la Sí. verdad que un gran ilustrador. También, bueno, publicados los dos por Textos Intrusos, de paso le mando un saludo grande a Hernán Casabella, un querido amigo. Bueno, pero antes de hablar de tus libros, Vic, primero quería preguntarte un poquito acerca de tus comienzos como lectora. ¿Por dónde empezaste? Bueno, yo leo desde muy chica. Generalmente cuando preguntan cuál es tu primer libro, no me acuerdo, no tengo ni idea. Sé, o sea, que me pasaba los veranos en Gesell, yendo a una librería que se llama BOM, que todavía está, y seguirá estando, estaba de antes y seguirá estando. Y bueno, y creo que la fundía mi mamá, o sea, el aguinaldo seguramente mi mamá lo dejaba ahí, porque leía mucho, no sé, colección roja de Villiquen, la colección amarilla, después me gustaban mucho los libros de leyendas argentinas, latinoamericanas, o sea, todo lo que era la leyenda de los Búhos, ese tipo de cosas. Eh, Así que uno en particular, no me acuerdo cuál, pero y lo que sí tengo, así como tengo un regalo de cumpleaños, porque pasábamos los 2 meses en Gesell, nos íbamos tipo después de Reyes, y mi mamá se quedaba nada más que el tiempo que tenía ya de vacaciones y después nos dejaba con mi abuela. Y tengo un regalo, creo que es de mi cumpleaños de 8 años, que ya me regalaron un libro, o sea, una vecina de la casa, siempre nos hacíamos amigos ahí de la gente que alquilaba o que pasaba el verano también. Estas eran unas chicas que hacían lo mismo que nosotros, todos los veranos también se quedaban ahí en el departamento de enfrente, y es como, y yo digo, bueno, entonces debo leer desde muy chica realmente, pues si ya un regalo de cumpleaños que tengo es un libro, Increíble. que es de fábulas de Sopo, de Samaniego, no de quién, y lo tengo todavía y dedicado también, todavía lo tengo, así que, no sé, desde siempre, que no quiero decir que, o sea buena lectora de esa edad, obviamente, yo leía. Y después de ya cuando empezaste a sumar lecturas ya más de grande, ¿con qué autores te identificaste o te marcaron o algún título en particular? Y bueno, en secundario, bueno, hubo un momento que pensé que perdía el amor por esto, tipo primer año, literatura española clásica. Yo creo que ahí era como que dije, nos bajamos, de esta nos bajamos, y no, por suerte después tuve una profesora muy buena de literatura, y ya empezamos con literatura argentina. Bueno, fue un flash con Bioy, enamoramiento total. Empezamos con, bueno, la Invención de Morel, que era lo que se leía obligatorio en el colegio, y después, nada, seguí leyendo libros de Bioy porque me había realmente como una especie de flash literario, y ya fue otro acercamiento, ya era, bueno, y ya, si bien había escrito cosas cuando era muy chica también con una compañera que escribimos unos cuentos de patitos con dibujitos y todo eso, segundo grado, 7 años, que no sabemos dónde se perdió, no lo tiene nadie, pero bueno, nos acordamos las dos que lo hacíamos. Ya después no, después de ya a los 15, qué sé yo, ya era otra cosa, escribir era otra cosa. ¿Y Y te pasó esto de cuando empezás a leer por un autor que te gusta, leer toda la bibliografía? no toda, pero mucho. O Sí, mucha esto acá. de hoy, de un par de años después me pasó con Paul Auster, también, así tipo, tipo Leviatán, Music of Jazz, tac, 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 después que encima viste que él es guionista, o sea, está relacionado con el cine, tiene mucha Sí. relación con el cine, entonces, bueno, las películas, vino a una conferencia en el Malva, también, al Malva, a verlo a Paul Auster. Sí, sí, así, sí, sí, unas cosas así, sí, totalmente. Y en cuanto a Eh, la escritura, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿Iba más por algo más, siempre narrativa, poesía? Siempre narrativa, un flash poético ahí a los 16, 17 que creo que le pasa a todo el mundo, por lo menos a las chicas. Yo iba al colegio de chicas, así que no sé mucho de varones, pero creo que también, porque me acuerdo de una revista de estas tipo 1320, ¿te acordás? Sí. Para los que no saben, Nuevas Generaciones era una revista que era para gente de entre 13 y 20 años, era todo cosas de cultura, música, bueno, toda la onda del momento.
Y ahí había, no había redes sociales, otra aclaración para nuevas generaciones, y ahí entonces te contactabas con gente que tenía intereses, y yo me enganché con un club de poesía que había chicos también ahí. Pero debo haber ido 2 veces, nada más. Después me di cuenta que me aburría escucharlo. Muy mala. Qué mala. Saludos, si Y alguien ve la entrevista después, le mandamos un saludo. claro, no me acuerdo ni los nombres, no sé ni quiénes eran, pero bueno, nada, y así que sí, evidentemente sí, lo que pasa es que claro, yo como iba a colegio de mujeres sabía que estaba, bueno, tuve ese flash ahí poético, pero no era buena para eso. Bueno, ¿y Y cómo en este recorrido, ¿no? de la escritura, bueno, ¿cómo empezás a escribir? Por ejemplo, vamos a hablar puntualmente de los libros de cuentos. Bueno, primero arrancaste con Frío, que se publicó en 2016. Contá un poquito, bueno, cómo fue el criterio, ¿no? de selección de esos cuentos, si buscaste algún hilo, si fue un compilado de cuentos que ya tenías. frío sí, frío, es más, creo que en la lectura se nota, ¿no? No hay como, si comparas por ahí frío con Salamandra te vas a dar cuenta, Salamandra está escrito de otra forma, Sí. en ese sentido. Frío fue el primero, yo no tenía pensado publicar realmente, estaba haciendo taller con Giselle Aronson, hice taller con Diego Grillo Truba, venía como así como reconectándome con la escritura, porque durante mucho tiempo, por cuestiones personales, me había ido por otros lados. Y además yo estudié comunicación y es como que tenía una forma de redactar muy periodística, que también hice taller más bien un seminario, pero fue un taller muy corto con Silvina Grupo, que ella te dice, me marcaba esas cosas, ¿no? Tipo, acá tenés un defecto profesional, o sea, esto es muy, ella le dice como narrador sociólogo, o sea, alguien que explica mucho, Claro. y narrativa no va. Entonces, bueno, así que aprendí como a acomodarme en otra forma de escribir, ¿no? Que entonces, y bueno, y Frío me contactó Hernán y me dijo si tenía material. Yo dije sí, pero claro, eran todos cuentos que se habían surgido separados. Y bueno, los que me parecían mejores los juntamos, digamos, en Frío. Y después Salamandra ya lo pensé con un hilo conductor que justamente son los insectos, y entonces eran todos cuentos que tenían que ver con bichos. Y ahora lo vamos a hablar, pero en el caso, por ejemplo, bueno, Hernán Casabela, que es el editor de Textos Intrusos de que nombraste antes, a Hernán, ¿cómo se entera él? ¿Te vio leyendo, o te escuchaba en una lectura? ¿Cómo llegó a vos? Él me seguía en Facebook, y Ah, entonces me contactó y me dice, veo que escribís. Y me preguntó si tenía material para mandarle, le mandé un par de cuentos. Yo todavía no tenía muy claro cómo era esto, de contactarte con un editor, o sea, era como todo nuevo. Y sabía sí que Giselle había publicado con él, por ejemplo, entonces bueno, tenía como esa referencia, y le mandé un par de cuentos y me dijo que le habían gustado, entonces bueno, ya ahí empezamos con todo el proyecto de armar un libro. bueno, Y, en Frío, bueno, hay cuentos que la verdad que me gustó mucho, en realidad me gustaban mucho los dos libros, pero hay un cuento que es como que uno destaca mucho, que es el de Gotera. Contá un poco cómo, ¿no? Bueno, es terrible, porque además, el digamos, cuento, arranca de una sí. manera y después termina que es una bomba, termina algo más erótico, pero es muy interesante, ¿no? ¿Cómo definís esto que, digamos, de esa gotera para esa mujer, que termina siendo una compañía, ¿no? Contame un Ujú. poquito cómo surge la idea de ese cuento. Este cuento en realidad surgió como un juego. Tenemos que escribir algo con una onomatopeya. Uno empieza cuando, o sea, tenés eso y empezás a buscar a ver, onomatopeyas. Podría hacer cualquier cosa, puede ser Ah, boom, de ahí bang, o arranca el sea. clic. Claro, ese fue el disparador, una onomatopeya. Nada, bueno, descartando, o sea, viste, se te ocurren muchas onomatopeyas, pero no historias. Bueno, entonces, de repente pensé en el ruido del plic. Y mi preocupación en realidad con el cuento, esto es muy interesante porque yo tengo el feedback del lector, y yo sabía que ibas a decir este cuento porque es el cuento del libro. Y en realidad mi preocupación era un tema musical. O sea, tenía que escribir cada párrafo intercalándolo con la siguiente gota, ¿no? Con el Claro. siguiente plic. Y entonces son muy cortitos, prácticamente una oración cada uno, pero que
que tenían que ser leídos, o sea, como una musicalidad y que cayera el siguiente clic. Y entonces, mi preocupación era esa, más que la historia, te juro. Claro. Y entonces, bueno, nada, se desencadena eso, pero bueno, la resolución sí tiene una lectura, o sea, para mí en realidad, yo no lo pensé desde un lado erótico, lo pensé desde un lado solitario, o sea, esta chica está sola, está tremendamente sola. Al punto de que cuando se queda sin el ruido de la gotera, recurre al señor, este, El plomero, claro. pero porque es una forma de cubrir esa soledad, digamos. Claro. Pero la lectura, tuve que, digamos, abrir la cabeza y escuchar lo que decía la gente que la leía, porque sí, se lee como algo erótico. Y que bueno, esto que decías, ¿no? Como que los lectores remarcan este cuento de ese libro. Digo, más allá de todo, si todavía no tienen el libro, búsquenlo. El libro tiene cuentos muy potentes, no es solo este, pero este como que uno, digamos, no te lo venís esperando, ¿no? Ese final que sorprende, que me parece increíble, el final, ¿no? Por cómo se va desarrollando también el texto. Pero cuando definís esto de, se empezó a sentir sola cuando desaparecen las gotas, es genial. Bueno, después el final habla de otro tipo de gotas, pero esa parte es muy, muy, ¿no? Potente. ¿Qué repercusiones tuviste, por ejemplo, no sé si lo tallereaste, bueno, nace de un ejercicio, pero ¿qué Sí. te iban diciendo, por ejemplo, tus compañeros de taller? No, me acuerdo del cuando, cuando le lees y pero después se fue más cuando salió, cuando lo fue leyendo la gente que leía el libro, que es más, fue uno de los dos cuentos que leímos en perdón, no se leyeron, en realidad, en vez de leerlos vino Belén Torras, que es una narradora. Lo que hace Belén es justamente eso, ella no tiene el libro y lee palabra por palabra, ella lo cuenta, lo narra, que es algo súper interesante, es muy interesante ver qué es esto de narrar, porque yo, que sabía todo de los dos cuentos, o sea, imagínate, son míos, Claro, estaba así, o sea, tipo, a ver qué va a pasar, claro. porque la oralidad, la narración oral es tan interesante, es tan atrapante, y ella además le pone cuerpo también, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, era cuando contaba, cuando ella se moja, ¿no? Ella hace todo como que se moja, que se le pega el camisón, o sea, eso no está escrito por mí, pero bueno, ella lo agrega en la narración como para que el que lo está escuchando, y me acuerdo que ya en la presentación, nada, mi papá como que le dio vergüenza. Uh, qué momento, ¿no? Claro. ¿Qué Claro, escribiste, pero hija? honestamente yo no lo veía así, yo veía como una mina muy sola, no le veía un lado erótico a la No, igual cosa. es una pequeña cosa al final, pero está bien. Bien. Y Pero después me pasó, a medida que lo iban leyendo, que sí, que el comentario era ese, en general tanto el que lo lee del libro como por ahí salió así, publicado en un blog y todo también, ¿no? Como, qué interesante esto que decís, ¿no? De esta chica que narraba, porque de hecho, bueno, tenemos un conocido que es muy amigo mío en común, que es Juan Guinot. Tanto Juan Guinot como, bueno, Juan Guinot, gran narrador, y tanto Juan Guinot es un capo. como Pablo Di Marco, otro gran amigo que tenemos en común, me hablaron muy bien de tus cuentos. Pero bueno, justo aprovechaba para esto que decías, ¿no? De la Bueno, persona que narraba. Juan cuando se presenta en cualquier lugar, Juan, viste que no lee, o si Vale. lee, actúa lo que lee. Sí, sí. Yo la primera vez que lo escuché narrar, porque Juan hace un cosa ahí intermedio, fue de Chacha Ramendi. Y Sí. era un nene de 6 años. Ujú. O sea, tremendo Pues señor, digo también, ¿no? Que esto que era un contabas, nene de de seis esta chica que años. narró, debe ser muy interesante tenerlo ahí, ¿no? Porque hasta te resignifica el cuento. Totalmente. Bueno, Sí. hablando un poquito de salamandra, hablabas de que sí, con salamandra sí hay un hilo, bueno, el hilo son los insectos que están presentes. Por ahí, más protagonistas, menos protagonistas, por ejemplo, en un cuento aparece la cucaracha, pero aparece muy sobre el final, un poquito, no es que está tan presente, ¿no? En ese relato de esa chica en el departamento. Primero contame, bueno, ¿cómo fue que decidiste bueno, me imagino que habrán quedado muchos cuentos con insectos por ahí en el camino, ¿no? Porque siempre hay que pulir y dejar algunos en el camino. Pero contame, ¿por qué decidiste que el hilo, ¿no? O la temática en común tuvieran que ver con insectos?
Bueno, en realidad quedaron insectos sin cuento en el camino, más que cuentos de insectos. Es más, Ah, hace poco publiqué en mi blog el bicho bolita, que no lo tuve en su momento, porque bueno, había también tiempos, ¿no? o sea, Entonces vos no podía hiciste un esperar. listado de bichos, de insectos, y a partir de ahí escribías los cuentos. Claro, yo hice un listado de bichos y, y cosas que asociaba con cada bicho, características, Muy bueno. metáforas, porque por eso en algunos son como un poco más como principales, en algunos son ilustrativos casi, pero son como referencia, en algunos son metafóricos, ¿no? En otro es algo que me distrae, no sé, ¿no? El mosquito que molesta, Claro. y Bueno, ese cuento que habla del zumbido me pareció muy interesante, con un final terrible. Y también, por ejemplo, me gustó el cuento, todo el libro, perdón. Pero, por ejemplo, hablas de esto, ¿no? Ahora me detuve pensando en esto de situar insectos y otras palabras o lugares donde los encontrabas. Por ejemplo, desierto, también me gustó mucho ese cuento, es un cuento corto, que ahí aparece el escarabajo. Bueno, contame cómo fuiste construyendo, si más allá de este acopio que hacías, ¿no? De insectos y palabras y lugares, vos escribís a raíz también de una imagen disparadora, ¿cómo surge? Eh, Interesante. Yo tengo muchas formas de, o sea, una que me gusta mucho, que de hecho lo trabajé también en un taller muy corto que hizo Juan una vez. Yo siempre le digo, ¿por qué no sigue haciendo talleres? No sé, pero bueno, estaba muy bueno porque usábamos imágenes, o sea, él tenía fotos de Malvinas que él había sacado, en base a cada imagen surgió una historia. A mí ese es un trabajo que me gusta mucho, pero ¿qué pasa? No siempre encontrás la historia enseguida. Hay uno que está basado en una foto, que es el de los chicos, el de las hormigas. Esa es una foto que yo había visto como hacía 2 años, perdón, 2 años antes de escribir el cuento, mejor dicho, ¿no? Y me había impactado y yo dije, esta foto tiene una historia, no sé cuál todavía, Claro, pero esta historia esta foto me está hablando, no sé, tipo, esta foto me está claro. llamando. Y bueno, terminó surgiendo eh, por asociaciones que a veces son un poco curiosas. Si los escritores explicamos cómo funciona nuestra mente, nos internan a todos en un psiquiátrico, porque las ideas, viste, a veces es como que tenés una especie de raíz de idea y se cruza con otra cosa que te pasó y ahí es como, wow, acá Y ahora está. con esta explicación van a pensar que sí, que todos los secretos están locos. Vic, por ejemplo, en esto del zumbido, la aparición del mosquito, hay un intento de suicidio para terminar con eso que, bueno, al personaje la vuelve loco. Bueno, ¿cómo fuiste decidiendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tenías pensado escribir, por ejemplo, de un tema, una temática como el suicidio? ¿Se fue dando a medida que lo ibas escribiendo? No, a veces se fue dando. A veces es como que vos te pones en la situación y decís, bueno, esto termina así, digamos. Eh, y me pasó, ¿viste la contratapa de Frío? Eso es terrible, también, ahí también hay suicidio. Sí. Eh, eso me costó muchísimo y quería cambiarle el final, yo no quería que termine así y no pude. Es como que la historia era más fuerte que lo que yo quisiera, otra parada psiquiátrico. Pero No, era, bueno, pero, la está escritora me bueno, ¿no? decía, También esto, ¿no? De este escribir es mi desde las final. derrotas, de personajes raros. Por ejemplo, Claro, Salamandra y también en Frío, está muy presente, ¿no? Lo extraño, lo siniestro, dando vueltas, como revoloteando en muchos de los cuentos. sí, sí. Igual, yo no hago terror, o sea, no hago literatura de terror, ya se Pero ve. hay toques de Pero sí es fantástico. verdad que hay cosas como oscuras, puede ser, sí, como... eh, yo a veces digo que hago terror doméstico. Por ejemplo, bueno, la raíz en realidad de los bichos está en un cuento de Frío, que es el cuento de la casa, de la pareja que se divorcia y la casa queda como a merced de un montón ahí hay un montón de Sí, insectos, todos los que quieras, que en realidad eso surgió de una pregunta, tipo, bueno, cuando una pareja se termina, ¿qué queda? ¿No? Bueno, acá queda nada, o sea, claro. bueno, ya respoilé el cuento, ¿no? Pero bueno, es como esa invasión, bueno, y de ahí es como que siempre empecé a mirar a los insectos con otra cara, ¿no? Como, bueno, veo una hormiga y digo,
acá puede haber una historia. En serio. No, está bueno, está Eh, bueno. Bueno, ahí va, y es interesante, ¿no? Es salir también de por ahí a veces de lo común. Por ejemplo, está el cuento de Polillas. En Polillas hay una mudanza que nunca se concreta, nunca. sí. Es como, hasta funciona como excusa para esa persona, que no se quiere mudar, no, por X motivo, por esto otro. Contá un poquito cómo fue la génesis de ese cuento. Bueno, ahí lo que yo pensé eran estas cosas que cargamos, ¿no? Mi idea Claro. era estas cosas que tenemos, con las que cargamos y como, viste que no sé, mandatos familiares, o sea, en realidad es metafórico no solo el insecto, sino toda la situación de la mujer, Y los ¿no? Hay algo, vínculos. Claro. exactamente, está todo ahí, todo en representado por esa casa, que, bueno, por eso sería lo mejor para ella, ¿no? Tipo dejarla y empezar de nuevo, pero bueno, eh, bueno, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Mi idea había venido por ese lado. Y bueno, y las polillas, bueno, en una casa vieja, justamente, ¿no? Y bueno, y se me cruzó con un día que iba caminando y vi una polilla blanca, totalmente blanca. Y ahí es como, dije, polillas blancas, o sea, no, esta no es una polilla común, esas están en Claro. otro lado. Pero era una polilla rara, una polilla tipo especial, y entonces esta mujer se empieza a plantear, y ahí nos cuenta todo, que viste que incluso el marco temporal está como raro, ¿no? O Sí. sea, pasa muchísimo más tiempo de lo que parece. Te quería preguntar ahora, bueno, ahora te voy a pedir que leas algún fragmento de alguno de los cuentos de Salamandra. Tenés como una tendencia a escribir en corto, o sea, no cuentos o relatos muy largos. Y te pregunto, digo, ahora después vas a contar un poquito si estás con algo nuevo, pero ¿tenés pensado o tenés escrita una novela, algo más largo, o tendés a escribir en corto? Estoy intentando, pero me cuesta mucho, me freno cada tanto porque creo que voy a tener que tallear un poco el tema de la novela, porque es como que no le puedo, algo que a mí me preocupa mucho cuando escribo es el ritmo. Es un tema, así como te decía que en Gotera el tema de la musicalidad, Claro, en todo lo que escribo es el tema del ritmo, no sé, lo tengo que leer y tiene que tener cierta cadencia, cierta. Y en lo que yo he escrito, que no son muchas páginas, pero es muchísimo más largo de lo que estoy acostumbrada, es como que ya siento que se me está perdiendo el horizonte. claro. Y me cuesta eso, me cuesta más largo, pero también sé que es una historia que necesita más. Entonces, a mí me resulta muy fácil encontrar historias es más, a veces hay alguien que se ríe porque yo leo por ahí algo muy largo y yo digo, pero esto en 5 carillas se liquidaba. Y me dice, bueno, ese es el chiste de la novela, ¿no? O sea, si lo pensás, o sea, el laburo que hacemos cuando escribimos un cuento, o sea, escribir 20 cuentos o 15 cuentos, son 15 historias, 15 personajes, 15 lugares, 15 situaciones, o sea, y en cambio la novela es como, bueno, una más las Peripecia. subhistorias, ¿no? Claro, Claro, los personajes secundarios que no aparecen generalmente en los cuentos, pues no hay tiempo. claro. Entonces, todas las ramificaciones. Pero la historia es una, básicamente. Entonces yo siempre, yo esto lo haría en 5 carillas. Pero claro, porque tengo una especie de cosa sintética, pero bueno, Ah, entonces es todo bueno, un pero ejercicio claro, muy difícil. ejercitando, escribir, bueno, pero eso ya vas a acomodarte. Y si no, bueno, seguirán los cuentos cortos. Yo Vic, sé que- puede ser que leas un fragmento. Estoy hablando con María Victoria Vázquez. De paso, aprovecho para mostrar nuevamente la tapa de su último libro, Salamandra, publicado por Textos Intrusos, con tapa del querido Colifato. Y bueno, igualmente pueden pedirle a Vic los puntos de venta, mandando un mensaje, o a Textos Intrusos, a la editorial. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, voy a leer uno que es re cortito, Dale, así, es sencillo, en realidad no es un cuento, es como una microficción. perfecto. Socorro. El grillo hace sonar sus alas porque se siente atrapado. Las frota con furia incesante. De algún modo, que ni él ni yo conocemos, llegó al living y ahora quiere salir. Invoca a un salvador que no llega, avisa a sus congéneres. La persistencia y el volumen del ruido me irritan. No es como el sonido que hacen en el jardín o en los campos por las noches, acompasado, entrecortado, repetitivo. No. Este grillo es permanente, no se detiene, no tiene respiro. Es un grito desesperado.
Lo encuentro y lo saco afuera. Lo dejo en el medio del pasto para que no se pierda de nuevo, para que no vuelva. Respeto su vida. Y él debe estar agradecido. Me regala el silencio. Muy bueno, muy bueno. Un gran cierre. Bueno, Vic, para finalizar, bueno, ¿qué proyecto estás escribiendo ahora? ¿Algún texto nuevo? ¿Algo buscando editorial? Sí, tengo terminado un libro de cuentos, y bueno, sí, la idea es buscar editorial para ese libro. Y bueno, y lo que te decía, ¿no? Antes ese proyecto de novela que no sé en qué va a quedar, bueno, ahora estoy como abocada a eso, aunque con estos frenos que te comentaba, pero sí, estoy tratando de resolver un poco ese, es un desafío, está bueno también, ¿no? A veces ya como que el cuento es como un género en el que estoy cómoda, y está, bueno, el sacudón de decir, bueno, esto es nuevo, hay que encararlo de otra forma, vamos a ver qué sale. Vic, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, igualmente. Un beso grande y nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego, chao.